días a todos aquí presentes. Estamos dando inicio a ese 105ª Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 2019, que ha empezado el día de ayer y culmina el día 29 del presente. Y quisiera dar también un saludo de Monseñor Miguel Cabrejos, el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, que no puede estar con nosotros por sus múltiples actividades dentro y fuera de la patria, y también el secretario general Monseñor Norberto Strothmann, que también quisiera estar con nosotros, pero como tiene la visita del señor nuncio apostólico a su diócesis de Chosica, en este momento no puede estar con nosotros. Estamos muy alegres por la Semana del Migrante. Es una semana de mucha alegría que coincide hoy día con el inicio de la primavera. Y pidamos a Dios que haya una primavera para nuestros migrantes en el Perú y por todos los peruanos migrantes en muchas partes del mundo. Quisiera dar nuestro saludo al señor Federico Aguste, que precisamente es el representante de ACNUR en el Perú, y estamos muy agradecidos por su digna presencia en la mesa. El padre Nivaldo Feliciano Silva, el padre Scalabriniano, que precisamente es el corazón de la movilidad humana en el Perú. Él es el que hace y deshace casi todo a favor de los migrantes por parte de nosotros, por su labor y por su comunidad y por todos sus hermanos que están al servicio de la movilidad humana en las oficinas del Episcopado Peruano de Movilidad Humana. Muchas gracias, Padre. El señor Percy Castillo Torres está en camino por la dificultad del tráfico limeño, ya estará por llegar con nosotros. Pues con estas palabras quisiera decir que el lema de esta gran jornada no se trata solo de migrantes, se trata de no excluir a nadie, se trata de no solo de migrantes. El tema es hermoso. Toda la semana que vamos a presentar es una semana de mucha esperanza, de mucha alegría. Y muchas gracias por la presencia de cada uno de ustedes. Muchas gracias, Monseñor. A continuación, la palabra del señor Federico Augusto, representante en el Perú del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación a este inicio de la 65ª Jornada Mundial sobre Migrantes y Refugiados. Muchas gracias, Monseñor, por sus palabras, Padre Nivaldo, por la invitación también. Es el inicio de una semana de actividades que convoca la Pastoral de Movilidad Humana junto con los escalabrinianos, con la Universidad Ruiz Montoya, con encuentros, con todos actores que están trabajando día a día con personas que han tenido que desplazarse, refugiados, migrantes, y que han buscado y han venido al Perú tratando de reconstruir una nueva vida y nuevas posibilidades. Me parece que es un oportuno momento para reflexionar, para también trabajar en sensibilización en un mundo en donde la movilidad de personas viene aumentando año a año como consecuencia de que el mundo está cada vez más interconectado, pero a la vez que aumenta la movilidad de personas, también aumenta la xenofobia, también aumenta el rechazo por distintas sociedades. Es decir, que la sociedad está y el mundo está buscando de alguna manera cómo empezar a gestionar el desplazamiento de personas, de qué manera hacerlo con una cara humana y también con políticas públicas que permitan una adecuada inserción de aquellos que tienen que trasladarse en distintos lugares del mundo hacia otros lugares. Y quizás los números nos dan algún acercamiento al fenómeno del desplazamiento. Se estima que al día de hoy cerca del 3,4% de la población mundial se ha desplazado, ha migrado o ha tenido que salir por circunstancias de la violencia, por circunstancias de las guerras o por cuestiones de persecución. Son 260 millones de personas que han tenido que trasladarse. De esas 260 millones de personas hay cerca de 26 millones que son refugiados, que no han tenido la opción de quedarse en su propio país, sino que han tenido que salir buscando protección en otros países. Y hablar de protección es hablar de buscar que esas personas
puedan tener la contención del país a donde van, puedan tener de alguna manera la defensa de sus derechos. Hablamos en términos de desplazamientos forzados, el año pasado de cerca de 37.000 personas cada día. Cada día 37.000 personas tienen que dejar sus hogares, algunos siendo otras ciudades, otros cruzando las fronteras. Eso nos da una dimensión de la temática de la que hablamos y la importancia de la reflexión en estos días y en esta semana entre todos sobre cómo trabajar la cuestión del desplazamiento. En este desplazamiento se observan distintas tendencias, nuevas tendencias, como puede ser la feminización de los desplazamientos. Antiguamente, aquellas personas que se desplazaban eran mayoritariamente personas o hombres que iban primero buscando trabajo y luego a través del trabajo pudiendo llamar a sus familias. Hoy las mujeres, y es algo muy positivo, lo hacen por sus propios medios, con sus propios sueños y con sus propias historias, pero eso también implica de parte de los estados de tener en cuenta distintas vulnerabilidades o riesgos que implican esas migraciones o esos desplazamientos. También ha aumentado la trata y el tráfico de personas, de migrantes, y esto tiene que ver de vuelta con las restricciones que van surgiendo en el mundo para poder circular de un país a otro. Y eso también debe llamar nuestra atención sobre cómo ponerle ese rostro humano a los desplazamientos. Quizás recordar de que hoy día se está iniciando el diálogo en la Asamblea General de Naciones Unidas. En ese diálogo se va a tomar en cuenta, entre otras cosas, lo que se llama la Agenda 2030 y que establece lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. 17 objetivos con 169 metas que lo que buscan es generar un plan de acción de lo que llaman las 3P, a favor de las personas, a favor del planeta y a favor de la prosperidad. Y esto traducido de alguna manera es buscar erradicar la pobreza, buscar proteger el planeta y buscar promover la prosperidad para todos. Y esto está vinculado a las migraciones, ya que muchas de las personas que se desplazan lo hacen por cuestiones de pobreza, buscando nuevas posibilidades económicas. También tiene que ver con la protección, porque muchas de estas personas que se desplazan lo hacen escapando de la persecución. Y la opción de salir tiene que ver entonces con promover ese bienestar, esa prosperidad y también los derechos. En el caso del Perú, la situación de Venezuela ha tenido un altísimo impacto. Se estima que hay cerca de 870.000 personas que han venido al Perú. Casi 500.000 de ellas han obtenido un permiso temporal de permanencia y hay cerca de 280.000 personas que han solicitado asilo aquí en el Perú. En el transcurso de estos años ha habido incluso algún cambio de patrones. Inicialmente muchos venían con intenciones de continuar hacia otros países, pero al poco tiempo, ya en el año pasado, la gran mayoría de los que venían lo hacían con intenciones de quedarse y poder forjar una nueva vida aquí en el Perú. En el marco de esos desplazamientos, de ese ingreso de personas, también hemos visto que han aumentado las vulnerabilidades. Muchos de los que vienen hoy son niños o familias con niños pequeños, muchos se encuentran con altos riesgos en materia de salud, ya que en Venezuela la carencia de medicamento y la carencia de atención de salud es cada vez más marcada. Pero del mismo modo que aumentan las vulnerabilidades, también hay un número enorme de personas con grandes capacidades, muchísimos profesionales, técnicos, que tienen un gran talento que pueden poner a disposición del Perú y que pueden no solamente desarrollarse ellos como personas, sino también desarrollar y ayudar a desarrollar el país. Y en eso es la importancia de la respuesta de los países y la respuesta de la sociedad civil, la respuesta de los organismos internacionales, la respuesta de toda la comunidad. Y la respuesta originariamente aquí en el Perú fue una respuesta sumamente solidaria. La capacidad de recepción fue importante, el ingreso al territorio para aquellas personas que venían lo hicieron de una manera abierta y generosa. El acceso a mecanismos de permanencia, regularización fue también importante. Sin embargo, con el correr de los meses y los años, en los últimos diríamos 3 meses, la región ha visto incrementar sus restricciones de ingreso y esas restricciones de ingreso generan múltiples dificultades para aquellas personas que se desplazan hacia la región andina, Ecuador, Perú, Chile. Y esas dificultades son desafíos que tienen los migrantes y refugiados. Esas dificultades también son desafíos para los gobiernos, ya que la
la necesidad de salir implica que tengan que hacerlo de la manera que pueden. Y en ese aspecto, y parte de esos retos van a ser interesantes para poder aprovechar y discutir y pensar y repensar en esta semana de trabajo que propone la Iglesia sobre migrantes y refugiados. Y en ese marco creo que es fundamental encontrar mecanismos y posibilidades para que las personas que dejan, en este caso Venezuela, pero podrían ser de otros países, puedan tener un ingreso regular, puedan hacerlo sea a través de un mecanismo de visas, sea mecanismo de excepciones por cuestiones de vulnerabilidad. Es fundamental también de que haya una mayor coordinación entre los países de la región, de manera que las respuestas sean coordinadas y articuladas y coherentes entre todos. Y es fundamental que haya acceso a derechos básicos, derecho al trabajo, derecho a una permanencia legal, derecho a la salud, derecho a la educación. La salud no espera, la educación tampoco. Estamos en un mundo de conocimientos. Darle derecho para que los niños puedan acceder a la educación es un derecho fundamental y es un derecho básico. Por eso creo que en estas jornadas y en esta semana, en donde va a haber varios conversatorios que nos van a permitir entrar y discutir sobre estas temáticas, me parece que lo fundamental es poner en el centro primero la persona humana, el refugiado o migrante, y segundo el trabajo articulado entre todos, gobierno, sociedad civil, organismos internacionales, ONGs y sobre todo las iglesias. Las iglesias y la iglesia en particular católica ha tenido un rol muy destacado en toda la región y en particular en Perú, tanto en cuestiones de acogida como en cuestiones de acompañamiento y distintos mecanismos y con distintas organizaciones prestando el apoyo que siempre han dado al prójimo. Y en ese espacio y en ese marco, como decía Monseñor, lo importante es no excluir a nadie. Así que nuevamente muy agradecido por invitarnos a este inicio de la Jornada Mundial para Migrantes y Refugiados, y seguramente en los conversatorios nos va a permitir entre todos pensar cómo encarar estos nuevos desafíos. Muchísimas gracias. Una primera preocupación de la Defensoría del Pueblo fue saber si nuestros compatriotas, que son más de 3 millones, reciben la atención que por ley el Estado le debe prestar aún cuando estén fuera. Queríamos saber en esos años si nuestros consulados y nuestro cuerpo diplomático estaba al servicio de los peruanos que vivían y residían en el exterior. Nuestro trabajo permitió mejorar esos servicios consulares, esos servicios que Relaciones Exteriores brindan. Posteriormente vino la reflexión también sobre aquellos peruanos que retornan y aquellas facilidades que el Perú debía brindarles para que puedan establecerse aquí en su país. Y luego el Perú comienza a recibir un importante flujo migratorio, ya no de personas que estaban de paso, sino de personas que empezaban a residir en el Perú. Y esto nos llevó a mirar nuestra legislación. Si la antigua ley de extranjería era una norma que en sí misma resultaba compatible con los estándares de derechos humanos que hoy existen. Y nuestro juicio en su momento era que no, que el Perú necesitaba una nueva ley, que en base a la antigua normatividad se estaban vulnerando los derechos de los migrantes aquí en el Perú. Y en particular se vulneraban los derechos de las mujeres y de los niños como grupo vulnerable. Con la antigua norma se daban casos horrendos de condicionamiento a la permanencia, por ejemplo, de mujeres, porque era solamente el hombre quien podía mantener el arraigo en el Perú. Pese al maltrato que pudiera haber, pese a la violencia familiar que pudiera haber, las mujeres extranjeras tenían que permanecer al lado del agresor porque la ley de extranjería así lo obligaba. Eso y otros aspectos también muy importantes motivaron que uno de los primeros señalamientos de la Defensoría fue cambios en la ley de extranjería. Y afortunadamente hace 2 años cambió la ley y nuestro nuevo marco normativo hoy día es mejor en atención justamente de la protección de derechos. Pero hoy enfrentamos un nuevo compromiso que involucra que nuestro Estado se ponga a la altura de lo que significa ser un Estado constitucional de derechos donde no existe ni debe haber diferencia en el goce de los mismos por el lugar donde se ha nacido. Para la Defensoría enfrentar el reto que involucra una migración para la cual jamás
estuvo preparada y estructurada, ha sido un espacio también complejo. En el plano de tener que establecer, primero ante las autoridades nacionales, la idea clara de que la discriminación no es un asunto discutible, que no se puede negar el acceso a salud, a educación, por cuestiones de origen, a establecer con claridad, por ejemplo, y lo hemos hecho a cada momento, reiteradamente, que no se pueden hacer exclusiones ni señalamientos porque una persona sea de una o de otra nacionalidad. Y esto es un espacio en el cual la Defensoría del Pueblo insiste y va a continuar insistiendo. Primero porque entre los funcionarios públicos resulta inadmisible la discriminación. En todos como ciudadanos tenemos el compromiso de no discriminar, pero los funcionarios públicos deben dar el ejemplo. En sus discursos, la Defensoría plantea eliminar todo criterio discriminador, todo criterio que haga alusión a una cuestión relativa justamente a si por donde has nacido estás o comprometes la seguridad del país. Son cuestiones que a nuestro juicio resultan inaceptables. Y así lo hemos hecho saber de manera directa. Exigimos de las autoridades públicas de todo nivel su compromiso con la no discriminación y su compromiso con la protección de derechos. Y también, obviamente, instamos a la ciudadanía, a los medios de comunicación, justamente a evitar la estigmatización. La creación de perjuicios, del prejuicio sobre las personas constituye aquel elemento de discriminación más grave. Y desde aquí, en el discurso público, se debe evitar justamente hacer referencia a cuestiones que no contribuyen, a cuestiones que lo que buscan es, por el contrario, generar morbo. La misma noticia se puede transmitir en el mismo sentido, sin señalar, sin hacer hincapié en la cuestión de nacionalidad. No es necesario, no es el elemento central de la noticia. Y sobre ello demandamos un cuidado, un mayor celo. Es preocupante que hoy se insista, que hoy volvamos a crear estereotipos que en algún momento, y hay que recordarlo, también fueron achacados a nuestros compatriotas en el exterior. La Defensoría del Pueblo finalmente lo que viene promoviendo, insistiendo, es en la necesidad de crear marcos de migración segura, que es lo que apuntamos, y marcos normativos justamente que permitan la posibilidad de establecerse aquí en el Perú si ello es necesario, si las personas así lo crean conveniente. El Perú tendrá que formular políticas, y esto es algo que para nosotros resulta crucial. Es necesario encarar los retos formulando políticas integrales. No puede haber respuestas de un sector o de otro sector que no estén articuladas. Se tiene que enfrentar una realidad articulando entre todos los sectores, proponiendo una alternativa de futuro. Nuestro marco legal así lo exige. Nuestras autoridades tienen en sus manos, y para ello nuestro compromiso de colaborar como supervisores críticos en la construcción de una política pública inclusiva, de una política pública que permita la integración social. Y para ello será necesario justamente el trabajo coordinado desde múltiples sectores, los sectores públicos, pero no solo ellos, sino también la propia sociedad civil, la iglesia, en la casa que estamos hoy en día, como factor que sin lugar a dudas ha contribuido y contribuye a brindar el apoyo humanitario, el llamado social, el llamado a la conciencia que tan necesario es hoy en día sobre esta materia. La Defensoría, como siempre mencionamos, tiene y tendrá sus puertas abiertas para todas las personas en movilidad internacional. Para nosotros son un compatriota más que encuentra y que debe encontrar en nuestra casa la protección que requiere a sus derechos. Muchas gracias. A continuación, el padre Evaldo Feliciano, secretario ejecutivo de la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal,
dará unas palabras y presentará el programa de la Semana Nacional del Migrante y Refugiado 2019. Buenos días a todos. Como hemos escuchado, algunos días atrás escribía sobre el trabajo en redes y decía: la migración es un fenómeno global que presenta diversas características. Existe un tratamiento interdisciplinario. Una sola mirada o un solo organismo no puede responder de forma adecuada a los retos de los desplazamientos humanos. Es decir, que considere la persona en su potencialidad. Es una misión de iglesia, pero es una misión de toda la sociedad. Hay que involucrar muchas fuerzas de organismo para que se conteste adecuadamente a la necesidad de los hermanos nuestros que se desplazan de un lado a otro buscando mejores condiciones para sí y para los que están a su responsabilidad. En este sentido, esta semana creo que será muy provechosa para nosotros, participando en los diversos eventos. Mañana, a continuación, tendremos un conversatorio en la Villa Montoya con el tema "No se trata solo de inmigrantes", para decir movilidad urbana en el Perú, retos y posibilidades. Y allí serán presentados dos estudios, uno sobre el proceso de integración de población venezolana en el Perú, con la señora Isabel Berganza, y un otro sobre los impactos de la migración venezolana en el mercado laboral de 3 ciudades, Lima, Arequipa y Piura, con la señora Jimena. Tendremos también, en el mismo conversatorio, la presentación del informe del primer año de trabajo de diseño de información a Cádiz Ven, que atiende a los migrantes que vienen a buscar asesoría legales para inserirse en nuestra sociedad. El día miércoles por la tarde, de las 5 a las 8, habrá un otro conversatorio en el pueblo de Santa Ana con el tema "No se trata solo de migrantes, se trata de construir puentes", y allí tendrá una explanación teológico bíblico pastoral. El día sábado será realizada una feria de integración sociocultural e información en el Colegio Santa Ana, de donde irán participar varios institutos, asociaciones, comunidades locales, para juntos celebrar el encuentro y la alegría de conformar una gran familia. Y así llegamos al día domingo, con la celebración eucarística en la catedral a las 11, clausurando la semana, pero sobre todo abriendo espacio para que la reflexión y el compartir pueda seguir en nuestra labor y visión cotidiana.